Edgar, televidentes, en este espacio vamos a tratar la conciliación en asuntos laborales. De aquí vamos a tratar lo que es la Ley 640 del 2001, que es la ley que regula todos los aspectos conciliatorios en derecho civil, en derecho de familia, en derecho administrativo y en derecho laboral. Hasta un momento lo hacía también en el derecho laboral, hasta un tiempo. Y ya les voy a explicar más adelante. Vamos a tratar también la Constitución Política de Colombia, que es el artículo 116 y el artículo 229. Vamos a tratar también la postura que tiene la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, referente a la línea jurisprudencial que han desarrollado. La Ley 640 del 2001, como ya se los decía, era o es actualmente en Colombia aquella ley que regula todos los aspectos en conciliación. La que faculta a los conciliadores, mediante los centros de conciliación, poder dirimir conflictos como mecanismo alternativo de solución de conflictos autocompositivo. La sentencia que abre el camino de la línea jurisprudencial en la Corte Constitucional es la sentencia 893 del 2001. Como lo pueden notar, es del 2001, del mismo año que se expidió la norma de la ley 640. Pues resulta y pasa que un ciudadano demandó aquella norma, exactamente el artículo 28, el artículo 29 y el artículo 30, el artículo 35 y el artículo 39 de la ley 640, ya que considera que va en contra de la Constitución. ¿En qué artículo va a contra? En el artículo 116 y el artículo 129, que no es más. El artículo 116 es donde la Constitución le da la facultad a los jueces, a los fiscales, a los conciliadores, a diferentes servidores taxativamente establecidos allí en este artículo 116, donde les da la facultad de poder administrar justicia al Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, les da la facultad para poder administrar justicia, transitoria, ocasional o permanentemente, establecido en el tiempo. Bueno, entonces de aquí el accionante manifiesta que va en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo que dice él es que está en juego. Acá sale una pregunta. La conciliación como requisito de procedibilidad, ¿sí?, prima sobre aquel acceso a la justicia que tiene la persona. Entonces podemos observar que aquí la Corte Constitucional hace el llamado a la Procuraduría General de la Nación, hace el llamado al Ministerio de Justicia y del Derecho, hace el llamado a algunos ciudadanos para que emitan un concepto o para que emitan una opinión de si se debe declarar inexequible o exequible la normatividad demandada. Hay que dejar claro que lo que se demandó en esta sentencia fue el artículo 28, 29, 30, 35 y 39. Vamos a leer rápidamente los títulos que manejan los artículos. El artículo 28 es conciliación extrajudicial en materia laboral. El artículo 29 son los efectos de inasistencia a la audiencia de conciliación en asuntos laborales. El artículo 30 son los mecanismos conciliatorios especiales para resolver controversias laborales. El artículo 35 es el requisito de procedibilidad. El artículo 39 son los requisitos de procedibilidad en asuntos laborales. Como podemos observar, la Corte declaró inexequible el 28, el 29, el 30 y el 39. Siempre hacían referencia a asuntos laborales. Por eso les dio la muerte jurídica a estos artículos. El artículo 35 no, el artículo 35 de la ley 640 del 2001 lo modificó. Le modificó la parte el cual menciona en los asuntos laborales, porque es que en el asunto 35 el título es requisitos de procedibilidad en los asuntos de familia, en los asuntos civiles, en los asuntos administrativos, pero en los laborales modificó esa parte, la quitó. Entonces por eso no la declaró inexequible, porque trataba además ramas del derecho. En todo ese análisis que hace la Corte Constitucional entre si prima el requisito de procedibilidad para poder llegar ante ese aparato judicial, ante la justicia ordinaria, o si prima aquel acceso que tiene la persona a la justicia. Entonces la Corte hace el desarrollo de todo ese estudio y termina
considerando que sí se está vulnerando la Constitución. Por eso es que elimina estos artículos de la ley 640. ¿Y por qué los elimina? Por la sencilla razón que la Corte, cuando hace el estudio, dice que la conciliación es autocompositiva, así lo denomina, es autocompositiva, y se requiere de voluntad de las partes. O sea, las partes, trabajador y empleador, escogen un conciliador para poder dirimir su conflicto. A falta de esa voluntad, si alguna de las partes no quiere conciliar, pues se podría ir libremente ante la justicia ordinaria, laboral. Entonces dice que si se pone, como se está estableciendo, que el requisito de procedibilidad en el sistema laboral o en materia laboral, si se declara exequible o si no se declara inexequible, pues estaría vulnerando ese libre acceso a la administración de justicia, ese libre acceso a acceder a la justicia. Entonces, la Corte termina diciendo que se va en contra de la Constitución por eso, porque se está vulnerando el artículo 116 y el artículo 229. La Corte Suprema de Justicia dice, o cuando se pronuncia sus sentencias, yo traigo a colación la sentencia SL 6230 del 2016, que es reciente. Hay un claro ejemplo aquí que me gustaría enfatizar, que es un trabajador demanda a una empresa porque lo despidieron, sin justa causa. Entonces, pues, el trabajador pretende una indemnización y el pago de unas prestaciones sociales. En primera instancia, el juzgado condena a la empresa, al empleador, a pagarle la indemnización y las prestaciones sociales. En segunda instancia, el tribunal desconoce, o más bien revoca, ese fallo de primera instancia, reconociendo porque en el proceso, en la apelación interpuesta por la empresa, por el empleador, logran probar que habían pactado una conciliación, y como sabemos, o si no saben, se los voy a explicar, pues la conciliación hace tránsito a cosa juzgada. Como hace tránsito a cosa juzgada, pues ya no se pueden volver a reclamar las pretensiones o los hechos que se pactaron allí en esa acta de conciliación. Entonces, precisamente es donde podemos evidenciar que la Corte Constitucional más bien quería proteger o salvaguardar estos artículos por eso. Porque si una persona en tema laboral concilia algunos aspectos laborales, pues ya prácticamente no se podría llegar a ir allá a la jurisdicción ordinaria sobre esos mismos hechos. Entonces, ¿qué termina diciendo la Corte? El tribunal, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, revocó el fallo en primera instancia. ¿Qué hace el accionante, el demandante? El demandante interpone el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral. Entonces, la sala laboral, en su estudio que hace, termina diciendo, palabras más, palabras menos, termina no casando la sentencia del tribunal. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente se había ya hecho previamente una audiencia de conciliación. Entonces podemos imaginarnos hasta dónde puede llegar las audiencias de conciliación en nuestro objeto de este video, que es los asuntos laborales, pero es permanente, lo podríamos llamar así. Entonces, no siendo más, ya la sentencia, pues hay algunas sentencias que la Corte Constitucional sigue ratificando, como la sentencia C-204 del 2003, que es una sentencia confirmadora de línea, la sentencia C-1196 del 2001 también confirma la sentencia C-893 del 2001, que fue la que declaró inexequible estos artículos de la ley 640 del 2001. Entonces, consejo para la población colombiana, y todo esto en síntesis, las conclusiones serían: no es necesario ir
ante la conciliación en asuntos laborales. Ejemplo, no es requisito de procedibilidad en asuntos laborales agotar la conciliación. Si se quiere agotar, ya es como para tratar de no congestionar el sistema judicial o el aparato judicial, pero no es necesario agotar ese requisito de procedibilidad. Entonces, no siendo más, Edgar, muchísimas gracias por la atención prestada y espero que sea de máximo interés para ustedes y de máximo provecho. Feliz día.